Hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo 8. Salmo 8. Dice así la palabra del Señor. Al músico principal sobre Gittit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Uno de los mejores remedios, hermanos, para el orgullo humano es un estudio de la gloria y de las perfecciones de Dios. Otro de los mensajes o de los estudios para el orgullo humano es una meditación en la gloria y los atributos de Dios. Todo ser humano tiene un problema y nosotros como cristianos no estamos exentos. Pensamos demasiado en nosotros, somos egoístas del mayor grado porque interpretamos todo lo que sucede en este mundo y todo lo que sucede en nuestro entorno a la luz de cómo nos afecta a nosotros. Pero nosotros no somos el centro del universo. De hecho, desde una perspectiva global, mis hermanos, no somos muy importantes. Es puro orgullo interpretar todos los eventos de todos los días solamente a la luz de cómo esto nos afecta a nosotros y en nuestras vidas diarias. Como cristianos, intelectualmente sabemos que esta es la verdad, que somos muy egoístas, que pensamos que todo debería girar alrededor de nosotros, cuando entendemos que toda la gloria pertenece a Dios y que Él está controlando todo el universo para bien y para cumplir su voluntad. Pero de todos modos caemos muchísimo en este pecado, el pecado del egoísmo, el pecado de pensar demasiado en nosotros. Y Dios sabe esto, y gracias a Él nos ha dado su palabra, y en ella nos enseña suficiente de Él mismo, con el propósito, hermanos, de salvarnos del pecado del orgullo y todo egoísmo humano. Por eso digo que uno de los mejores remedios para el orgullo humano es un estudio de y una meditación en la gloria y los atributos de Dios. Creo, hermanos, que necesitamos meditar mucho en las perfecciones de Dios, meditar mucho en la grandeza de Dios, meditar mucho más en quién es nuestro Dios y mucho menos en nuestras circunstancias. Este Salmo 8, mis hermanos, nos enseña esta verdad. Nos ayuda a estudiar y a meditar en los atributos de Dios y maravillarnos de quién es. Nos enseña que Dios es tan glorioso, es tan grande, tan infinito, tan poderoso, que es un absoluto milagro que se digne en interactuar con nosotros. Es un milagro que nos creó y un milagro que ahora Él nos use y nos cuide. Y de hecho, que además de eso nos dé dominio sobre su creación. Consideren, hermanos, los versículos 3 y 4. Obsérvelo, por favor. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando David escribió esto, posiblemente, hermanos, por cierto, de lo que leímos hoy, de lo que leyó el hermano Juan, que dice que estuvo en Gad y que estuvo huyendo de Saúl, posiblemente David estaba en una de esas noches. De hecho, posiblemente estaba en el sitio de Gad. Esto lo podemos saber porque en el título del Salmo 8
cuando dice al músico principal sobre Gitit. Esa palabra Gitit tiene que ver con arreglos musicales o música que se solía oír o que tenía, o que se oía o que se tocaba en Gat. Esa palabra Gitit tiene que ver con eso. Así que posiblemente él escuchó esas melodías cuando huía ahí en el campo, y luego cuando él se puso a componer, pues le puso sus arreglos. Es interesante. Ahora, cuando David escribió esto, creo que era más impactante porque no había luz artificial en las noches, y seguro todos habían visto el cielo nocturno llenísimo de miles y de miles de estrellas. Sin duda David, cuando era joven y cuidaba el rebaño de su padre, pasaba muchas noches viendo el cielo en la noche y maravillándose de la creación de Dios, pero también cuando estaba en los campos huyendo. Hoy en día, hermanos, es verdad, casi no tenemos este privilegio. Vivimos en un lugar de mucha contaminación y con muchísima luz artificial en la noche. Aquí en Guayaquil se puede ver algunas estrellas, poquitas, dependiendo de dónde vivas, de hecho, y por eso a lo mejor no nos impacta tanto. Me imagino que algunos de ustedes, cuando han estado en las provincias, cuando han ido al campo y apagan las luces, han visto mucho más de la esplendidez de los cielos y las estrellas en la noche, supongo. Cuando yo estaba en Argentina, hermanos, y viví en el desierto, al norte de Argentina, yo discipulaba a unos hermanos en un pueblo que estaba a 50 kilómetros. Y también a unos hermanos que eran guardias en unas piscinas en las montañas. Yo manejaba moto en ese tiempo. Y muchas noches donde literalmente tú podías tocar la oscuridad, cuando no había luna llena, tuve el privilegio de ver estrellas fugaces. En toda mi vida vi 4 estrellas fugaces, 3 de ellas la vi en ese camino, yendo a estos lugares, y una estrella fugaz la vi en el patio de mi casa. Y en ese momento, por fin, yo también podía entender, y de manera más impactante, lo que dice la Escritura, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo podía entender lo que David también decía aquí, que cuando vemos la maravillosa creación de Dios, cuando vemos los cielos, la obra de sus dedos, cuando contemplamos la luna y las estrellas que Él formó, nos preguntamos perplejos, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? No somos nada en comparación con toda la creación de Dios. Y hermanos, esto debería impulsarnos a darle a Él toda honra y toda gloria y toda alabanza. Entonces, en este salmo vamos a considerar la gloria de Dios demostrada en su creación y especialmente vista en los seres humanos. Así que esta es mi propuesta en esta predicación, hermanos. Deberíamos maravillarnos al punto de dar cánticos a la gloria de Dios, porque aun siendo el creador de todo, Él nos usa a nosotros, débiles seres humanos, y junto con ello también nos cuida. He titulado este mensaje, hermanos, Cántico por la gloria y majestad de Dios, como usted tiene allí en su bosquejo. Y bajo este título quiero tocar 2 puntos principales. En primer lugar, Dios es el soberano y glorioso creador de todo. Y en segundo lugar, que Dios se digna de usar y cuidarnos y darnos dominio sobre su creación. Luego, finalmente, daré unas aplicaciones y, por supuesto, afirmaré la conclusión. Así que oremos para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Señor, queremos, Padre de la gloria, rogarte que tú abras nuestros oídos y que tú abras nuestro entendimiento. Rogarte, Señor, que tomes nuestros esfuerzos, que son pocos, pero que puestos en tus manos son muchos. Y pedirte, Padre, que tú cuides lo que tú vas a sembrar en nuestro corazón. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos dicho que este sermón es titulado Cántico por la gloria y majestad de Dios. Y en primer lugar vamos a ver el hecho de que Dios es el soberano y glorioso creador de todo.
Fíjense, hermanos, en cómo el salmista describe a Dios en este salmo. Dice que Él es Jehová, el yo soy, el Dios eterno e infinito, el Dios del pacto, el Dios omnipotente. No es un Dios entre muchos dioses, sino Jehová, el único Dios verdadero. También dice que Él es el Señor, y esta palabra nos habla de su dominio, nos habla de su control sobre todas las cosas. Y fíjense que no habla solamente del Señor, no es solamente el Dios con todo el dominio sobre todas las cosas, sino que, hermanos, el salmista enfatiza que Él es el Señor nuestro. Jehová es el Señor, es un Dios personal, un Dios que hizo un pacto con su pueblo, un Dios que está involucrado en la vida de su creación. Y esto, mis queridos hermanos, va a ser muy importante para desarrollar en la segunda parte del mensaje, cuando pensamos en el hecho de que Dios, aun siendo trascendente y grande y todopoderoso, se digna de usarnos y cuidarnos y darnos honor y gloria, darnos dominio sobre su creación. Pero por lo pronto, aquí el principio de este salmo, encontramos que David está escribiendo estas palabras para que fijemos nuestros ojos en Dios, para que veamos su soberanía y su gloria y su grandeza. El Dios verdadero es un Dios trascendente, que quiere decir que es un Dios que está más allá de los límites de nuestra comprensión humana, que está infinitamente más arriba que el ser humano, que su poder es ilimitado y su esencia es incomprensible. Después, David habla del glorioso nombre de Dios. Dice el texto aquí, fíjense, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así termina el salmo. En este contexto, así es como en muchas partes de la Biblia, el nombre de Dios, o sea, cuando dice cuán glorioso es tu nombre, pues cuando dice tu nombre, representa todo su ser. El nombre de Dios habla de quién es, habla de sus perfecciones, habla de todo lo que es el Dios grande y verdadero. Él es glorioso, es más glorioso que cualquier otra cosa o persona, es trascendente y más allá de la comprensión de la mente humana finita. Y David, hermanos, aquí no solamente habla de la gloria de Dios, sino aún las palabras que usa demuestran que está en este momento adorando a su Dios, que está maravillado de quién es, que está expresando en sus palabras débiles su asombro del Dios que adora. Fíjese por favor en el texto. Miren lo que dice el Salmo 8 en el versículo 9. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. David, hermanos, aquí está lleno de alabanza, está emocionado pensando en su Dios y levanta su voz en adoración. En vez de solamente hablar de Él con descripciones técnicas, dijo que el nombre de Dios es glorioso en toda la tierra. No hay nada ni nadie en este mundo que se puede comparar con nuestro glorioso Dios. Pero es más, la siguiente frase del versículo 1 dice que Él ha puesto su gloria sobre los cielos. El nombre de Dios es glorioso en toda la creación, en todo lo que existe. Su gloria está sobre los cielos y sobre la tierra para que nadie tenga excusa, para que todos puedan ver quién es. Es para que el Señor reciba la adoración que merece como el creador de todo. Por eso, hermanos, el énfasis aquí, ¿no? Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Nadie tiene excusa, mis queridos hermanos, para no glorificar al Señor. Porque esto es lo que vemos aquí. Fíjense el versículo 3. David empieza a hablar de Dios como el creador. Fíjense el versículo 3 y 4, una vez más. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Ahora, hermanos, vamos a considerar el versículo 4 más adelante. Vamos a pensar en el lugar que el hombre tiene en la creación de Dios, pero una vez más, por el momento, quiero que sigamos meditando en la maravillosa gloria de nuestro Dios
como descrita aquí en el versículo 3, hablando de Él como el Creador. Dice que los cielos son la obra de los dedos de Dios y que Él formó la luna y las estrellas. Pero, hermanos, otra vez, David no lo dijo de manera tan fría. Si se dan cuenta, David no dijo, creo en un Dios creador, creo que Él creó los cielos y la luna y las estrellas. No. David aquí está eufórico, está asombrado en la creación de Dios y el pensamiento de que Él conoce del Creador. David dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, estoy maravillado, estoy asombrado, no sé qué decir, no sé cómo actuar, estoy pasmado pensando en quién es mi Dios. El pensar en nuestro Dios, hermanos, debería afectarnos como cristianos, como hijos de este gran Dios. No deberíamos poder hablar de Él y pensar de Él siempre de manera intelectual, de manera analítica, de manera fría, sino a veces derrumbarnos cada tanto en el piso y llorar de adoración, como dice el salmista. El salmista una vez más dice, oh Jehová, Señor mío, cuán glorioso es tu nombre en toda la creación. Cuando considero los cielos que son obra de tus dedos, cuando veo el sol, la luna, las estrellas, que no puedo contenerme. Y también tampoco puedo usar tantas palabras para describir lo que provocas en mí al meditar en ti. Te amo, mi Dios, alabo tu santo nombre, te doy gracias por permitirme ser tu creación, pero también tu hijo. Hermanos, son alabanzas que deberíamos hacer cuando oramos. Pregunta, ¿adoramos a Dios de esta manera? ¿Oramos así, maravillados de quién es? No pidiendo nada al momento cuando estamos orando, sino solamente entendiendo de quién es nuestro Dios y nuestro privilegio de conocerle. Necesitamos aprender cómo orar así, hermanos. Necesitamos aprender a orar por mucho tiempo, adorando, alabando y no pidiéndole nada. Debemos aprender, hermanos, a estar maravillados constantemente del carácter y de los atributos de nuestro Dios. Porque la gran razón por la cual nos desesperamos mucho, la razón por la cual no confiamos como deberíamos, la razón por la cual no ponemos a Dios siempre en primer lugar como deberíamos, la razón por la cual todavía caemos mucho en pecado, hermanos, es porque no conocemos a Dios tanto como deberíamos. Esa es la verdad. Es porque no meditamos en quién es Él. No meditamos lo suficiente en su ser y en su nombre. No meditamos lo suficiente en sus perfecciones. Y la razón es porque todavía no estamos suficientemente maravillados y asombrados y pasmados de quién es nuestro Dios. Decimos que nos maravillamos de Él, pero en realidad no lo hacemos. En realidad tenemos mucho conocimiento intelectual de Él. Gracias a Dios vivimos en un tiempo donde tenemos acceso al conocimiento. Pero nada más eso. Podemos explicar y analizar sus perfecciones y su carácter posiblemente. Pero nos falta, hermanos, caernos en nuestros rostros y levantar nuestras voces y exclamar, Jehová, Dios mío, mi Señor y Creador, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El mundo está lleno de tu gloria, el mundo está lleno de tus beneficios. No hay nadie como tú. Necesitamos aprender, hermanos, más de quién es Dios y también aprender a cómo alabarle como Él merece. Entonces, hermanos, por supuesto, podríamos hablar literalmente todas nuestras vidas de quién es Dios, hablando de su grandeza, de que Él es infinito, creador de todo, que Él es el trascendente más allá de la comprensión de los seres humanos. Pero el resto de este salmo ya no habla de Él. El resto de este salmo habla del hombre. Habla de la maravilla de que, aun siendo débiles seres humanos, el soberano creador de todo nos cuida y nos usa. Es decir, el hecho de que este salmo no solamente habla de la gloria y la majestad de Dios,
sino que también del ser humano. No es para que nos jactemos de nosotros, no es para que pensemos que estamos al nivel de Dios, no es para que pensemos que en nosotros mismos tenemos la misma gloria y majestad como nuestro Creador. El Salmo, hermanos, aquí habla del hombre para que veamos el contraste entre nosotros y nuestro Dios, para que aprendamos a tener la humildad. En vez de compararnos los unos con los otros, deberíamos aprender a vernos, hermanos, a la luz de la gloria y la majestad de Dios. Darnos cuenta que no somos Dios, que no todo el mundo gira alrededor de nosotros, que es solamente por la misericordia y la gracia de Dios que nos permite existir, vivir y servirle. Estamos ahora, hermanos, esto nos va a llevar entonces al siguiente punto, al segundo lugar de esta predicación, porque, hermanos, aún siendo el Dios glorioso y majestuoso, aún siendo el glorioso y soberano creador de todo, hermanos, en segundo lugar, Dios se digna de usar y cuidarnos y darnos dominio sobre su creación. Hermanos, Dios nos usa a nosotros los seres humanos. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque Él quiere y porque Él usa a los débiles. Esto lo podemos ver claramente, hermanos, en el versículo 2. Fíjese, por favor, Salmo 8, verso 2. Mire lo que dice. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Naturalmente, tal vez esperaríamos que Dios usara ¿a quiénes? A los líderes políticos, por ejemplo, a los líderes poderosos, por ejemplo, a los generales de ejércitos, a los científicos y profesores más intelectuales, para cumplir su voluntad, ¿no es cierto? Para demostrar su poder, para fundar la fortaleza en la tierra, para vencer a sus enemigos y callarle y demostrar su dominio sobre ellos. Pero no. Dice que usa la boca de los niños y de los que maman para hacer estas cosas. Podemos, hermanos, aquí en este texto tener dos aplicaciones. Al hablar de los niños, hermanos, el salmista está ilustrando, ojo, ilustrando que Dios usa a los débiles, que Dios usa a los que no tienen fuerza, que Dios usa a los que normalmente tienen necesidad. Hermanos, que parte de lo que demuestra aquí es que viene del poder de Dios y su soberanía como creador. Esto nos muestra, hermanos, que Él no nos necesita. No necesita a otros para cumplir su voluntad, sino que aún Él puede usar a los débiles y pequeños para cumplir su voluntad en la tierra. Y hermanos, esto es un principio muy importante, especialmente cuando pensamos en las perfecciones de Dios, en los atributos de Dios, de quién es nuestro Dios. Él no nos necesita. Especialmente, hermanos, es importante tomar esto y ponerlo en nuestro corazón. Él no nos necesita, Él no necesita a un ángel, no ha necesitado a nadie, no te necesita a ti, no me necesita tampoco a mí. Lo más maravilloso de todo, hermanos, es que aunque no nos necesita, nos usa. Y no solamente nos usa, sino que también nos ama, nos salva y nos adopta como sus hijos. Pero esto vamos a ver más adelante. Ahora, por lo tanto, por lo pronto, es importante, hermanos, reconocer que Dios está completo en sí mismo y por eso no necesita a nadie. Y puesto que Dios no necesita a nadie, entonces puede usar a quien quiera. No tiene que escoger a los más poderosos para ayudarle, sino puede escoger entonces a los débiles, a los necios, a los viles. Como Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 1. Es decir, puede escogernos a nosotros, que tenemos todos esos casilleros.
porque no necesitan a los más poderosos, a los más fuertes, a los más sabios para cumplir su voluntad en la tierra. Y hermanos, esto debería animarnos a todos nosotros. En vez de hacernos pensar que no importa lo que hacemos o no hacemos, si Dios no nos necesita, para nada debemos pensar así, sino que debemos pensar que Dios ha escogido usarnos y no existe privilegio más grande que ese. Él nos ama y nos ha adoptado y nos usa para su gloria. Pero hermanos, basado en el versículo 2, que Dios usa a los niños y bebés para fundar la fortaleza y hacer callar a sus enemigos, tampoco deberíamos ignorar la aplicación más obvia en este texto. ¿Y cuál es? Que Dios puede usar a los niños para su gloria y para cumplir su voluntad. Niño que está aquí, Emma, Samuel, Chelsea, Juliana, Yargelis, Miguelito, ¿dónde estás, Miguel? Mike, muy bien. Mateo, escúchenme, niños que están allí, escúchame, Juliana, Yargelis, tú también, escúchenme ustedes tres que están acá, escúchame, Freddy. ¿Y dónde está Ivana? No la escondas. Allá también. Ivana, escucha lo que te voy a decir. Sí, no te burles. Escucha. No eres demasiado niño, no eres demasiado pequeño, no eres demasiado joven para Dios. No eres demasiado niño para que Dios te salve. Dios te está llamando exactamente ahora para que pongas tu fe en su Hijo Jesucristo. Dios puede usar tu vida para servirle y glorificar su santo nombre. No tienes que esperar para ser grande. No tienes que esperar hasta que tu vida tenga cierta edad. No importa la edad que tengas, necesitas buscar a Dios y humillarte ante Él y servirle de todo tu corazón. Dios puede usarte, mi querido niño o niña, para fundar la fortaleza. Dios puede usarte para hacer callar a los enemigos. Dios te puede usar para hacer cualquier cosa que Él quiere que hagas. Hermanos, todos recordamos aquí lo que dice Marcos capítulo 10, cuando sus discípulos estaban reprendiendo a los que presentaban a los niños para ser bendecidos por Él. Cristo dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí también está Carolina y también está Kervin también. Ustedes también son niños. Tú no. Niños, jóvenes que están aquí, Cristo quiere a los niños que vengan a Él. Una vez más, niños que están aquí, escuchen. Julie, le da vergüenza, Julie. Hola, Julie. Cristo quiere que tú vengas a Él. Él quiere que vengas con tu entendimiento, que abandones tus pecados, reconozcas que no puedes dejar de pecar, pero que pongas tu fe en Él, en Jesucristo, creyendo en Él como tu Salvador. Quiere que vengas a Él como su Hijo, pidiéndole como un papá perfecto lo que necesitas para vivir conforme a su voluntad.
quiere que vengas a Él con humildad y reverencia, diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí, úsame a mí, quiero servirte toda mi vida. Dios puede salvar y usar a los niños para su propia gloria. Esto no es algo que solamente pertenece a los adultos, sino a todos los niños y jóvenes aquí, a todos aquellos que no parecen importantes en nuestro mundo el día de hoy. Dios nos usa a todos nosotros, a todo tipo de gente, para demostrar su gloria y para cumplir su voluntad en nuestro mundo. Pero hermanos, seguimos en el desarrollo del Salmo. Después de los versículos 3 y 4, el salmista nos dice que cuando vemos la grandeza de la creación de Dios en la naturaleza, deberíamos estar asombrados que Él se acuerda de nosotros y que nos cuida. Leemos esto en los versículos 3 al 4 una vez más. Dice el texto: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Antes vimos en el versículo 3 y consideramos la grandeza de Dios, el Creador, ¿no es cierto? Pero es obvio que aquí David está usando la trascendencia de Dios, está usando la grandeza y el poder de Dios como Creador para ver el gran contraste entre Él y nosotros, seres humanos. Porque cuando habla aquí del hombre, está hablando de la raza humana en general, hombres y mujeres. Ahora, la pregunta de David aquí, hermanos, es muy válida. Y de hecho es una pregunta que nosotros deberíamos hacer a veces también. Especialmente cuando empezamos a sentir mucho orgullo. Pensando en el Dios que hizo los cielos con sus dedos, el Dios que formó la luna y las estrellas y millones de estrellas. La pregunta es: ¿quiénes somos nosotros los seres humanos? O sea, en comparación con el Dios infinito y eterno y creador del universo, ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de Él? Aquí no es compararnos con la creación, es nosotros compararnos con el Señor. Señor, eres tan grande, no nos necesitas. ¿Y por qué tienes memoria de nosotros? Es decir, Señor, tú eres trascendente. ¿Qué hay en nosotros que hace que tú pienses en nosotros? ¿Qué hay en nosotros para que nos visites? Que por cierto, este es el contexto. Está hablando aquí, hermanos, puntualmente del cuidado de Dios. Está hablando de que Él cuida de nosotros. Por tanto, si Dios está trascendente, ¿por qué nos cuidas? No tiene sentido. ¿Y cuál es la respuesta? Pues lógicamente no hay nada en nosotros, naturalmente, que atraiga a Dios para amarnos y pensar en nosotros y cuidarnos. Somos pecadores. Pero Dios hace esto por gracia. Dios piensa en nosotros y nos cuida solamente por su amor, solamente porque ha decidido amar y cuidar su creación, porque Él nos creó. Dice en el versículo 5 que Dios nos creó un poco menor que los ángeles. Y esta es la verdad, sin duda, no estamos al nivel de los ángeles en cuanto a poder y vida. Pero también algunos hermanos piensan que esta traducción no es la mejor traducción que debería hacerse, porque posiblemente la traducción tiene que ver con dioses, la palabra dioses, en vez de ángeles, basado en el hebreo original. Ahora, no importa, cualquiera de las dos traducciones nos diría más o menos lo mismo, pero creo que aún es más fuerte si lo traducimos como Dios. David está diciendo que, Señor, no somos dioses. No somos dioses. Y no somos dioses, por lo tanto, no deberíamos ser de tu interés. No somos como Dios. No estamos, digamos, en el mismo nivel, no estamos en el mismo estrato. Pero de todos modos, piensas en nosotros. Tú nos amas, nos cuidas. Y no solamente eso, hasta nos honras. Porque eso es parte de la segunda parte de lo que dice el versículo 5. Fíjese el versículo 5.
Versículo 5. Y lo coronaste de gloria y de honra, aún no siendo nada en comparación con Él, aún siendo menor que los ángeles. Dios nos ha honrado. Dios ha coronado al ser humano de gloria y de honra. ¿Pero de qué manera, te preguntarás? Bueno, creo que pensando en el contexto aquí del Dios creador, es correcto pensar en esta gloria y honra en cuanto a lo que Dios ha dicho en Génesis 1 cuando creó el ser humano. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, ¿qué más gloria y honra podríamos tener? ¿Qué más honra y gloria podríamos pedir? Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, vemos que no hay nada en el ser humano que viene del ser humano que merezca el amor y la atención de Dios. Pero sí hay algo en nosotros que Dios nos ha dado, que es honra y gloria, y eso es porque tenemos la imagen de Dios. Hermanos, cuando leemos estos versículos deberíamos pensar entonces aquí en una aplicación muy importante y muy práctica para el día de hoy. Debemos pensar que estas verdades en este salmo destruyen por completo la teoría de la evolución. Fíjense, hermanos, la palabra inspirada aquí nos dice que Dios nos creó un poco menor que los ángeles, un poco menor que Él, un poco menor que Dios mismo. Nos dice que Dios nos hizo un poco mayor que los animales. ¿Ven la importancia de esta distinción? El ser humano incrédulo, con su creencia en la evolución, siempre está comparando al ser humano con los animales que son, supuestamente sus antepasados. La comparación siempre es que el ser humano está un poquito mayor que los animales. Aún a veces que el ser humano está al mismo nivel que los animales. Pero la perspectiva de Dios, hermanos, es muy diferente. Dios no nos ve como nada más que un poco mayor a los animales, sino que más bien nos ve como el pináculo, nos ve como el colmo de la creación, solamente un poco menor a Él. Y eso es muchísimo, hermanos. Por eso la vida del ser humano tiene mucho valor, y más valor que la vida de un animal. Es blasfemia hoy en día en nuestra cultura, pero es la verdad bíblica. Porque vemos que Dios ha dado al ser humano el dominio sobre el resto de su creación. Observe por favor el versículo 5 al 8. Fíjense por favor. La has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuando pasan los senderos del mar. Y como leemos esto, hermanos, obviamente esto para nosotros no es nuevo, sino que David está repitiendo lo que Dios mismo había dicho en Génesis 1, 26 al 28. ¿Se acuerdan que dice? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, somos seres humanos débiles. No somos nada en comparación con Dios, pero puesto que somos creados a su imagen, puesto que Dios piensa en nosotros y nos cuida, y puesto que Dios nos ha dado dominio sobre el resto de la creación, el ser humano sí tiene valor. De vuelta, no en sí mismo, sino un valor que le ha sido dado por Dios. Por eso es que está mal matar a un ser humano por nuestra propia cuenta. Pero podemos matar a los animales para poder comer, porque es nuestra comida. Por eso es que es un pecado quitar la vida de una persona creada a la imagen de Dios por nuestra propia cuenta. Pero es correcto ejercer nuestro dominio sobre la creación y matar a los animales que necesitamos para sobrevivir.
Y a veces el sobrevivir significa que ese animal a lo mejor debe ser aniquilado no para comer, sino porque está trayendo enfermedades a nuestra casa. Aún no siendo nada en nosotros mismos, tenemos un valor por haber sido creados a la imagen de Dios. Y Él nos cuida y nos ha dado dominio sobre el resto de su creación. Amén. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de este salmo. Pregunta aquí, ¿qué es el resultado de todo esto? Cuando entendemos la gloria y la majestad de Dios, el soberano creador, y cuando nos humillamos ante Él porque Él escoge usarnos y cuidarnos y amarnos, pregunta, ¿qué es el resultado? El resultado debería ser que vivimos cada segundo de cada día en alabanza a Dios, glorificar su nombre en todo y obedeciendo su voluntad. Hermanos, aquí hay una doble aplicación en este salmo. En primer lugar, piense conmigo en esto. Pregunta, ¿nos maravillamos suficientemente en la gloria de Dios? ¿En la creación de Dios? ¿En la persona y los atributos de Dios? Alguna hermana dirá y está codeando a su esposo, ¿ves, mi amor? Tenemos que pasear más tiempo, debemos irnos más tiempo afuera de la ciudad para poder ver la creación de Dios y maravillar. Algunos estarán pensando en eso. Puede ser, ¿por qué no? Puede ser. Pero el punto, hermanos, aquí es que lo más probable es que no es lo que necesitamos. Pero, hermanos, esposos que están aquí, esposas que están aquí, usted sabe algo fácil y rápido que usted puede hacer para contemplar la gloria del Señor. Mire a su cónyuge, obsérvelo, y mire todos los detalles de cómo Dios la ha hecho o cómo Dios lo ha hecho, y disfrute la creación de Dios. Dele gloria al Señor. Pregunta, hermanos, ¿nos maravillamos suficiente en la gloria de Dios? ¿Nos maravillamos suficiente en la creación de Dios, en la persona y los atributos de Dios? Y lo más probable, hermanos, es que la respuesta sea no. No lo hacemos lo suficiente. No nos maravillamos constantemente de quién es nuestro Dios. Nuestras vidas no están llenas de su gloria y al asombro de su nombre. No lo hacemos posiblemente como deberíamos. Y no vamos a hacerlo perfectamente, hermanos, hasta que estemos en la gloria, y es verdad. Pero mientras tanto, hermanos, escúchenme, necesitamos practicar. Es verdad que no en todo nuestro segundo de vida estamos maravillándonos de la gloria de Dios, es verdad. No como deberíamos. Pero mis queridos hermanos, escúchenme. Una de las razones, y no lo quiero justificar, solamente quiero exponer, una de las razones, sí, es verdad, es porque estamos todavía de este lado de la eternidad. Es verdad. Pero escúcheme, hermano, estamos de este lado de la eternidad, pero ya tenemos la vida de la eternidad que viene. Ya tenemos la vida del siglo venidero. Por lo tanto, tenemos la posibilidad ya de aquí a practicar. Porque allá solo haremos eso todo el tiempo. Así que ya podemos comenzar a practicar, hermanos. Porque dice Apocalipsis que los 4 seres vivientes adoraban al Señor en el cielo constantemente con sus bocas, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que es, el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ven? Eso es lo que normalmente están adorando y contemplando. ¿Qué cosa? La creación. Y no es solamente que queremos adorar y alabar a nuestro Dios, no es solamente que queremos estar más maravillados y más asombrados por quién es cada día, sino también queremos que otras personas lo hagan. Queremos que otros también glorifiquen a Dios para que lo conozcan, para que se maravillen en su persona y sus atributos. Por eso, mi querido amigo y amiga, estás aquí. Así que, posiblemente,
si estás aquí y no entiendes cuán glorioso y majestuoso es nuestro Dios, si sigues aferrado a tus pecados, a tu propio camino, y nunca has entendido tu necesidad de un Salvador de tus pecados, queremos que hoy tus ojos sean abiertos y que veas quién es el Dios verdadero. No toda la vida gira alrededor de ti y tus deseos y tu comodidad. Hay un Dios vivo y verdadero que sobrepasa todo entendimiento y se ha revelado a sí mismo en la Biblia, enseñándonos que Él es santo y perfecto e infinito. Y nosotros somos pecadores en necesidad del arrepentimiento y la creencia en la salvación que está en su Hijo. Así que, amigo y amiga que estás aquí, no sigas enfocado en ti mismo. Levanta tus ojos para ver al Dios verdadero, para conocerle cómo es Él, para que estés asombrado y maravillado, para que puedas entender cuánto lo necesitas, cuánta falta hace en tu vida. El Dios santo y perfecto te llama a dejar atrás tus pecados y creer que Cristo murió para pagar el precio por tus pecados, para que tú puedas tener la vida eterna con Él y adorarle como merece. Y esto no solamente a los incrédulos, sino también queremos hablar de Dios y ayudar a otros que son cristianos para que también puedan conocerle más. No queremos ver a cristianos que todavía no entienden mucho de Dios, que todavía están demasiado enfocados en sí mismos y sus problemas y sus circunstancias. Personas que no tienen sus ojos enfocados en el Señor, sino en sus pruebas. Queremos que todos conozcan a nuestro Dios y mediten en Él y en sus atributos y en sus perfecciones constantemente para poder glorificarle con todo su ser. La segunda aplicación, mis queridos hermanos, de este cántico es que recordemos que no tenemos derecho de hacer lo que queramos o vivir como queramos. Porque todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que somos es para la gloria de Dios. Yo les hago una pregunta. Vamos a ver si he pensado bien en ustedes. Yo les hago una pregunta. Hay un versículo conocido para esto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la gloria del Señor, ¿no es cierto? Lo leemos todos juntos, lo sabemos de memoria, pero lo leemos todos juntos. Acompáñenme allí. Vaya a 1 Corintios 10, 31, ¿no es cierto? 1 Corintios 10, 31. ¿Ya lo encontró? 1 Corintios 10, 31. Leámoslo juntos. ¿Ok? Leemos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Ok? Este texto dice que todo lo que hacemos, aun siendo cosas muy sencillas, como comer o beber, pues debemos hacerlo todo para la gloria y la majestad de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Yo sé que usted lo sabe. Ese fue el enganche. Pero quiero ahora desafiarte a que junto con este texto que te sabes de memoria, ahora quiero que memorices otro versículo semejante a este. Retroceda conmigo al capítulo 6, versículo 20 de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Ahora leámoslo juntos. Lo leemos. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Este versículo nos dice, mis queridos hermanos, que tu vida no es tuya. Perteneces a Dios. Y debería ser usado para glorificar. ¿Lo ves? Ya no te quedes solamente con el comer y beber. Dice que tu vida no es tuya. Tu cuerpo no es tuyo. Le pertenece al Señor. Así que vive tu vida para la gloria del Señor.
Entonces vivimos y hacemos todo para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos orar este salmo? Cuando oramos este salmo, creo que podemos orarlo de dos maneras. Ante todo, enfocándonos en la alabanza y adoración para su gloria y su majestad. Lo hemos estudiado aquí antes, pero es siempre bueno recordarnos, hermanos, que la oración no es solamente pedir, sino que la oración también incluye mucha alabanza a Dios por quien es. Cuando oramos deberíamos empezar con adoración y meditando en los grandes atributos de Dios. De hecho, en nuestras oraciones deberíamos alabar a Dios por quien es mucho más de lo que nosotros pensamos y pedimos. Por lo tanto, nuestras oraciones deberían estar balanceadas en mucho más alabanza al Señor de lo que pedimos. Hermanos, si Dios lo permite, el siguiente domingo vamos a tener un culto de acción de gracias. Y lo que va a ser característico del culto de acción de gracias es que en el culto vamos a tener muchas oraciones, como normalmente tenemos en un culto de adoración regular. Vamos a tener más oraciones, y en esas oraciones, espero que los oradores puedan darse cuenta que tiene que ir más con dar gracias que pedir. Y eso significa acciones de gracias. Parte de aquello, lo que significa acciones de gracias, es dar en la oración muchas gracias, muchas gracias. Y por ahora no pedir, porque no es el momento para hacerlo. ¿Me siguen, hermanos? Otra manera en que podemos orar este salmo es que deberíamos pedir humildad y el poder para glorificar a Dios en todo lo que hacemos, en cada acción, cada palabra, cada pensamiento, en absolutamente todo. Hermanos, conclusión. La conclusión es: necesitamos maravillarnos al punto de dar cánticos a la gloria de Dios, porque aun siendo el creador de todo, Él nos usa a nosotros, débiles seres humanos, y junto con ello nos cuida. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor.